Bueno, miren, habíamos conversado la clase pasada del lunes, ¿no? Un poco de embrio, ¿no? Que es básicamente ver las vesículas de desarrollo, eso es lo más importante, y los derivados de la cresta neural, ¿no es cierto? Luego hemos conversado neuroanatomía gruesa, básicamente es ubicar toda esta zona de los ganglios basales, el truco. El truco es identificar todas las estructuras de esa parte, que es lo que más viene. Acá hemos conversado histología, que aunque no lo crean es lo que más viene en el examen de residentado. Todo lo que es la glía, clave, y los núcleos de los neurotransmisores principales. Serotonina, noradrenalina, acetilcolina, correcto, y dopamina. Luego acá hemos conversado de los canales, que vamos a repetirlos cuando veamos anticonvulsivantes, ¿ya? Canales de entrada de sodio, de salida de potasio, las bombas, el de calcio y el potencial de acción. Luego hemos conversado sobre la función de los receptores sensitivos, cuál es su función, que es básicamente la transducción, ¿no es cierto? Cambiar la información en estímulos eléctricos. Hemos conversado todos los tipos que hay, pero lo más importante de esta diapo es esta parte de acá, que son las fibras. ¿Cuáles son las fibras rápidas y lentas? ¿Y qué lleva cada una? Eso es lo más importante ahí. Luego hemos pasado esta diapo que es crucial, donde hemos visto la sensibilidad consciente. ¿Correcto? Tanto la vía cruzada, esta de acá, como la vía directa. Y estas llevaban las modalidades, pues, ¿no? Tacto fino, tacto burdo, propiocepción, vibración, dolor y temperatura. Esa diapo es crítica. Y luego hemos visto cómo se regula el dolor. Así que este gráfico de acá también era crítico, para recordar cómo se regula el dolor con los opioides. ¿Ya? Muy bien. Luego conversamos esta diapo que es un poco más fácil, donde se habla del dolor visceral, que no es tan importante, salvo el dolor referido, que lo estudian en cirugía y en cardio, pues, ¿no? Pero acá simplemente les di las bases neuroanatómicas y neurofisiológicas de por qué existe el dolor referido, pues, ¿no? Finalmente, esta diapo también es crucial nuevamente porque en neurocirugía tienen que saber los cordones anteriores, laterales y posteriores y qué llevaba cada uno de ellos. También había que saber. ¿Ya? Esa diapo es lo más importante, la anatomía de la médula. Y finalmente llegamos a la última diapo de la clase pasada, donde hablamos de la vía piramidal y habíamos hecho una disección de toda la cápsula para poder entender a profundidad esos ganglios basales que les dije que son tan importantes. Muy bien, entonces ahora llegamos a la última diapositiva del sistema motor, que es el sistema extrapiramidal, correcto, que les dije que íbamos a conversarlo el día de hoy porque estábamos un poco cortos de tiempo la clase pasada. Comentamos algo general y luego les dije que íbamos a ver el resumen. Este es el resumen de todo motor. Entonces estaba acá en la clase del día de hoy porque estamos empezando con una especie de resumen motor para pasar a lo que es corteza. Y ahí termina anatomía y neurofisiología. Bueno, entonces miren acá. Cuando nosotros queremos movernos, entonces acá está la voluntad. Les dije, en el prefrontal está nuestra voluntad para hacer las cosas, para movernos, ¿ya? Para pensar, para creer, para imaginar. Acá les dije, este prefrontal es el que nos diferencia de los monitos, ¿no? Los monitos no entierran a sus muertos, nosotros sí. Los monitos no le rezan a nadie, los humanos sí, porque tenemos este neocórtex prefrontal. ¿Está bien? Entonces, una de sus funciones es activar al área motora. Todo esto que ven acá es el área motora, pero no la primaria, porque la primaria estaría acá. Este es el área 4 de Brodmann, primaria motora. Este es el área premotora y motora suplementaria, ¿correcto? El área premotora y motora suplementaria se encargan de organizar los deseos motores que tenemos. Pero nosotros para movernos necesitamos de todas maneras un contacto visual casi siempre. O sea, si es posible, una persona ciega puede moverse, no hay problema, pero la integración es tal que toda esta área que ven acá, parieto-occipital, es la que integra la visión, ¿correcto? Con las sensaciones táctiles y manda señales a la a la motora suplementaria y premotora. Entonces, este otro área que ven acá es el área de integración visoespacial. La visión con la sensación para el espacio. ¿Está bien? Si alguna vez te preguntas cómo es que cuadras tu carro, cómo es que colocas exactamente una pieza en el lugar que le corresponde en un rompecabezas, es porque tu cerebro hace un mapa visoespacial.
integrando esto para mandar información al área premotora y suplementaria para que ejecuten correctamente el movimiento. Y también hay una parte acá que es el sistema límbico de las emociones, que no podemos quitarlo de la ecuación. Y este de acá, a través de un fascículo uncinado que vamos a ver, termina alimentando la parte prefrontal para aumentar o bajar el movimiento. Un paciente deprimido, ¿está por ahí saltando, feliz, corriendo? No. Y un paciente con delirio, un maníaco, está moviéndose demasiado. Eso lo llamamos agitación. Entonces, porque el sistema límbico también tiene que ver. Así que estas tres áreas que están viendo son el área de asociación motora, el área de asociación visoespacial y el área de asociación límbica, que tienen que ver con el movimiento, con la parte más consciente, con la parte más elaborada. Pero una vez que tú decidas hacer el movimiento con el área 4 de Brodmann, vas a ejecutar un movimiento final donde ya es inconsciente. O sea, al final, hasta cierto punto yo decido qué hacer, no me mido, ya sí creo que me puedo cuadrar y empieza a retroceder, pero hay un momento en el que ya lo que aceleras, lo que pisas el embrague, el freno, cambias la caja, miras los espejos, y es automático, o sea, es algo que ya no lo haces consciente, y volteas y miras y haces esto, y son cosas que ya, si tú te pones a pensar en un movimiento que te parece común, hay cientos de movimientos que no eres consciente. ¿Quién hace eso? Los ganglios basales. Todo esto pasa acá a los ganglios basales, integran la información y regresa hacia el área 4 para definir si va a haber o no movimiento. ¿Está bien? Ese es el objetivo de este dibujo, que ustedes identifiquen a los ganglios basales en esta ecuación que es el movimiento. Muy bien, entonces, ¿cuáles son estos famosos ganglios basales? Acá los van a ver. Este que ven de verde, este verde grande, ¿cómo se llama ese núcleo? Caudado. Ya, a estas alturas tenemos que saber todo bien de memoria, ¿ya? Caudado el verde, caudado. Muy bien, este que ven de azul, correcto, en la parte medial acá, es la parte externa, el putamen, vamos a llamarlo, el putamen, este de acá, es el putamen, el que está de azul más claro, y el que está más oscuro, porque se entiende que está más al fondo, es el globo pálido. Tienes uno externo y uno interno. Entonces tienes el caudado, que parece una colita o con su cabeza, tienes el putamen, que está pegado al caudado, y más al fondo los globos pálidos, externo e interno. Y este rojo que ves acá, este rojo es el tálamo. Este rojo es el tálamo, que no es parte del sistema extrapiramidal, por si acaso, ¿ya? Pero es el encargado de conectar a la corteza con el sistema extrapiramidal. Como les dije, el tálamo es el que le hace de primer ministro al cerebro. Se encarga de representarlo en todas las instancias. Igual con los ganglios basales, ¿no? Como ahora del solar está ahí peleándose con todo el mundo en nombre del ejecutivo, igual el tálamo, en nombre de la corteza, se relaciona en este caso con los ganglios basales. Por eso está en este dibujo. Esto que ven de azul está debajo del tálamo. ¿Cómo creen que se llamará este de azul que está debajo del tálamo? Subtálamo. Por eso este chiquito de azul se llamará el subtalámico de Lewis, el subtálamo. Y este de morado que está más abajo equivaldría a la sustancia negra. Este de moradito, sustancia negra. Ya, entonces con color azul en mi esquema les he puesto los ganglios basales. El caudado en verde, el putamen en azul, el globo pálido externo e interno en azul más oscuro, el subtalámico acá debajo del tálamo, y en morado la sustancia negra. Es un esquema, es un esquema. Y el rojo que no tiene nada que ver, ese es el tálamo, ¿ya? Este corte es para que lo vean en 3D. En verdad el que deben aprender es el de acá, este de acá. ¿Ya? Este de acá es el que puede venir inclusive en una pregunta hasta de infartos, así en medicina, ¿ya? Entonces esta cabecita que ven acá es el caudado, este de acá es el putamen. Acá ves 1 y 2 son los globos pálidos, externo e interno. Este chiquito de acá adentro, el subtalámico, y el que está más abajo, la sustancia negra. Ya, entonces le voy a dar zoom para que lo vean. El tálamo, el huevito del medio siempre, abajo del tálamo el subtálamo clarito, y más abajo en el mesencéfalo sustancia negra, acá encima del tálamo el caudado,
una de las partes del corte, y hacia afuera el putamen y los dos globopálidos, pálido externo, pálido interno. ¿Está claro? Entonces, eso que está pintado ahí son los ganglios basales: caudado, putamen, globo pálido, subtalámico y sustancia negra. Ganglios basales, que forman parte del sistema extrapiramidal. ¿Ya está? Muy bien. ¿Quién más forma parte del sistema extrapiramidal? Lo que ven acá, el cerebelo. ¿Ya? El cerebelo, no lo olviden, tiene un núcleo o un lóbulo, perdón, anterior, este que está en rojo oscuro, un lóbulo posterior, este que está en rosado, y un flóculo nódulo que no se ve bien acá, pero lo van a ver acá. Este que está de oscuro es el lóbulo flóculo nodular. Flóculo nodular. El que está en rosado es el lóbulo, perdón, posterior. Y el que está en rojo, el lóbulo anterior. ¿Ya? Esto que está pintado de amarillo es el vérmix cerebeloso. El vérmix. Ya está. Muy bien. Entonces vamos a pasar a detallar la función de cada uno de estas organelas en el sistema motor, ¿no? Como estamos en básicas, podemos entenderlo todo tranquilos. ¿Ya? Entonces vengan acá este dibujo. Esta es la corteza motora, toda la corteza motora. Tienes el área 4 de Brodmann acá, el área motora primaria. El área motora primaria es el área 4 de Brodmann, correcto. Ya habíamos visto en la diapo pasada que el área motora primaria 4 de Brodmann lanzaba sus axones corticófugos a través de lo que se conoce como la vía piramidal, correcto, eso ya está estudiado. Muy bien, vía piramidal o primera neurona le llaman motor. Sin embargo, este área 4 tenía que recibir órdenes de la corteza premotora y motora suplementaria. Entonces acá está el inmediato anterior del área premotora, el área 6. El área 6 de Brodmann es el área premotora. Y es el inmediato anterior que le da la orden al área 4 de Brodmann. La motora suplementaria por algo se llama suplementaria, porque ayuda nada más, suplementaria. En cambio el área 6 premotora es el que se encarga de diagramar. Entonces, si quisiéramos llevarlo a un ejemplo cotidiano, el área premotora sería como el arquitecto, ¿ya? El arquitecto de la obra, y el área motora primaria vendría a ser como el jefe de la obra de todos los obreros, el que va a llevar a cabo la acción, ¿ya? Entonces el jefe de obra sería el área 4 y el arquitecto la premotora. Y esta motora primaria lanza su señal a la médula, y la médula tiene la motoneurona alfa, que vendrían a ser ya los obreritos, los operarios, uno por uno, que actúan sobre cada nervio, ¿ya? Entonces algo así. La premotora lo organiza, es el arquitecto, la motora primaria es el que ejecuta, y al final las motoneuronas alfa son los obreros finales que llevan esa orden. Bueno, entonces acá tenemos todo este sistema complejo de núcleos que son los ganglios basales, ¿ya? Entonces estos ganglios basales, la función final es regular al tálamo. Esto que ven acá es el tálamo, el núcleo ventrolateral. Ya hay que saber los núcleos del tálamo, ya estamos entrando. BL, ventrolateral, ¿correcto? Entonces los núcleos ventrolaterales del tálamo tienen que ver con el componente motor. Y ya lo vimos en la clase pasada. ¿Por qué brazo de la cápsula pasaban las radiaciones talamocorticales? Brazo anterior, ¿no es cierto? Acá está el brazo anterior, las radiaciones talámicas anteriores, ¿correcto? Y en el brazo posterior es donde bajaba la vía córtico-espinal y subía la vía talámica, pero sensitiva. Talámicas superiores, fibras sensoriales. Eso no nos importa, eso es sensitivo, ese es el núcleo ventroposterolateral que vimos en qué diapo. ¿Dónde vimos núcleo ventroposterolateral? Acá vimos, en la vía cruzada y directa vimos el núcleo VPL, ventroposterolateral. Acá estamos viendo el núcleo ventrolateral, que va por adelante, ¿ya? Motora. Entonces, el tálamo siempre está a favor del movimiento, vamos a ponerlo así. El tálamo siempre está a favor del movimiento, positivo. Como les dije, el tálamo es como el primer ministro del presidente y siempre va a querer hacer lo que el presidente diga. Y si el presidente quiere moverse, área 4 quiere moverse, entonces el tálamo le va a decir que se mueva, ¿no? Es como que del solar está ahí peleándose con medio mundo porque el presidente quiere, pues se acabó. O sea, si del solar no quiera, no puede él no ir, porque su trabajo es ir, ¿no? Tendrá que renunciar.
Entonces, esté o no de acuerdo con la cuestión de confianza, tiene que estar ahí peleándose con medio mundo, porque es su trabajo. Igual, el tálamo tiene que estar ahí apoyando el movimiento, inevitablemente. Muy bien, entonces, mejor ejemplo no podemos tener. ¿Quién está encima del pobre del solar ahí diciéndole que estás loco, te vas a ir preso? La oposición, ¿no es cierto? Entonces, este tálamo tiene una oposición así de férrea, así igualito como todo el bloque de congresistas que están pecheando ahí para que no. Entonces, igualito, acá el globo pálido interno, acuérdate, con I de inhibición, es el que se encarga de inhibir al tálamo. Ahí está. El globo pálido interno directamente va y lo pechea. Le dice, no te vas a mover, ¿no? Igual, no vas a venir acá a plantear cuestión de confianza. No. Muy bien, es el inhibidor directo. Pero este no trabaja solo, no trabaja solo. El globo pálido inhibidor tiene un potente estimulador. Lo pinto con rojo porque al estimular el pálido interno estoy en contra del movimiento, ¿no es cierto? Entonces acá, ahí bien oculto desde el penal de Santa Mónica, está el subtalámico de Lewis, pues, ¿no es cierto? El subtalámico de Lewis dando orden directa a todos los inhibidores para que inhiban con más ganas todavía, ¿ya? Para que nunca nos olvidemos, ¿ya? Siempre que puedan, cualquier mnemotecnia, cuanto más chistosa, cuanto más se te traumas y se te queda, ¿correcto? Bueno, entonces desde las sombras, porque el subtalámico está fuera del sistema, está abajo, estimula al globo pálido interno, ¿no? Que en nuestra alegoría ya pues sería, ya saben quién, ¿no? Que inhiba, muy bien. Entonces bien ocultito, ahí está. Muy bien, y de esa forma tienes el principal sistema inhibidor. Ahora, obviamente, si este sistema gobernara, claramente no habría movimiento, ¿verdad? No habría movimiento. Entonces tiene que haber una contraparte, alguien que de alguna forma llegue a un consenso. Entonces acá viene el putamen con el caudado, es el estriado. Ya acá van a ver el putamen, que está más hacia acá, y acá escriban porfa el caudado que va más hacia la izquierda. Juntos hacen un cuerpo que se conoce como cuerpo estriado. El caudado con el putamen juntos forman el famoso cuerpo estriado o neoestriado, ¿ya? Yo lo digo el caudado más a la izquierda porque el caudado tiene más que ver con la vía de 2, mientras que el putamen tiene más que ver con la vía de 1. Pero al final, anatómicamente son separados caudado de putamen, pero fisiológicamente son lo mismo. Por eso se llaman el cuerpo estriado, ¿ya? Fisiológicamente van juntos. Entonces, este grupo, para nuestra analogía que estamos hablando, vendrían a ser todos los congresistas en pleno, correcto, pero que estén de alguna forma dispuestos a dialogar. ¿Con quién? Con la corteza. Entonces, como ves acá, la corteza manda señales al cuerpo estriado para tratar de negociar su postura. Entonces vas a tener gente a favor del movimiento de 1, la vía de 1 está a favor del movimiento. Y Doto, ¿cómo se consigue estar a favor del movimiento? Porque justo inhiben al pálido interno, inhiben a esta oposición férrea, ¿no? No sé, pues para seguir haciendo la analogía, de repente acá tienes, pues, no, a congresistas que están a favor del ejecutivo y pueden inhibir directamente a su bancada. No sé, pues se me ocurre Salaverry, pues, ¿no? Que se volteó. Salaverry, que era pro o antigobierno, en un momento se cambió y ahora le dice a su propia bancada que no. ¿No es cierto? Es algo así. Esta vía de 1 directamente inhibe a la oposición porque directamente llega al pálido interno. Entonces, si yo inhibo, ojo, cuando pongo acá más, estoy diciendo que está a favor del movimiento, no lo vayan a confundir. El efecto final es inhibir. O sea, inhibir al que inhibe. Si yo inhibo al que inhibe, dejo libre al tálamo y se acabó el problema. ¿Está bien? Esa es la vía de 1. ¿Ya? Muy bien. Sin embargo, por otro lado, tienes también congresistas que sin ser necesariamente del bloque opuesto, recalcitrante al gobierno, no están de acuerdo con el gobierno, ¿no es cierto? Entonces la vía de 2 está en contra del movimiento, ¿correcto? Está en contra. Pero de alguna forma no lo pueden hacer directamente, o sea, no pueden ir de frente, pues, ¿no? Y hablar, no van a ir a pedir una cita en Santa Mónica, pues, ¿no? Para hablar, o sea, que roche, ¿no es cierto? No, lo hacen caleta, digo, a través del pálido externo.
no olviden. El pálido externo, acuérdense la mnemotecnia, es excitador del movimiento. Si el pálido interno inhibe, entonces el externo excita. Entonces la lógica sola cae. Si yo quiero excitar el movimiento, ¿qué debería hacer con el subtalámico de Lewis? Inhibirlo, pues, ¿sí o no? Debo inhibir al subtalámico de Lewis. Lo inhibo, pues, y ya está. El globo pálido externo lo inhibe. Y el globo pálido externo, ¿qué tendría que hacer con el pálido interno? Inhibirlo. Entonces el pálido externo, para estar en contra del movimiento, inhibe al subtálamo e inhibe al pálido interno. ¿Correcto? Entonces es una forma como tú puedes estar a favor del movimiento simplemente inhibiendo estos dos, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Imagínense la prensa, ¿no? La prensa que se pone a darle con todo a los presos políticos, ¿no? En este caso a la señora acá y acá, a los congresistas más bravos, les saca todos sus trapitos. Entonces puedes inhibir el movimiento tranquilamente, ¿no? O pues oponiéndote a esto. Pero si un lobby agarra e inhibe a la prensa, viene un lobby, lo inhibe, y a la prensa ya no puede hacer su trabajo, pues, ¿no? Entonces este grupo de dos está en contra del movimiento, pero a través de la inhibición de alguien que sí puede inhibir directamente. ¿Ven? Entonces lo hace por las sombras, ¿no? Entonces no digas nada, por favor, no hables, no menciones que va a haber tal cosa, cual cosa, tú chitón nomás, ¿no es cierto? Y es indirectamente que están frenando el movimiento. ¿Ven? Entonces, así te acuerdas, la vía de dos es una inhibición indirecta, porque no ataca a los grandes inhibidores, que son el subtalámico y el pálido interno, no los toca, es indirecto. Muy bien, entonces, si en este caso el estriado estaría balanceado entre los que están a favor y los que están en contra, tendrías un equilibrio. Un equilibrio que llevaría a la inacción. Siempre les he dado este ejemplo. Ya para terminar la mnemotecnia, porque en mejor momento no puede haber para editar esta clase que hoy día. Entonces, tú tienes acá un montón de gente a favor del movimiento, un montón de gente en contra del movimiento, y al final el pobre Estado paralizado, pues, ¿no? La ciudad, el mundo, el país, en este caso paralizado en la guerra de dos bandos que ninguno honestamente creo que pueda tener la solución. Ya es una opinión personal, pero bueno, ese es el dilema eterno. Los americanos están entrampados en el mismo problema, que si demócratas o republicanos, que si derecha o que si izquierda. Así que acuérdate, en ese entrampamiento, si la vida fuera así, no habría movimiento. Correcto. ¿Quién es el que rompe esto? ¿Quién rompe el equilibrio? ¿Quién destruye este status quo quieto? La sustancia negra. La sustancia negra pars compacta es un núcleo esencial que libera dopamina y se encarga de romper este equilibrio. De tal forma que la dopamina estimula a la vía D1 y pisa el acelerador y avanzamos, ¿correcto? Se avanza porque se tiene que avanzar, D1, y la dopamina inhibe a la vía D2. Los receptores de la vía D2, cuando actúa la dopamina ahí, inhiben sus vías. Entonces, si yo inhibo al inhibidor, estoy frenando al freno, y por otro lado estoy acelerando el acelerador. ¿Cuál es el resultado de la dopamina? Movimiento, empuje. Por eso siempre les digo, la dopamina es la que quiebra ese status quo, ¿no? Entonces, en nuestra analogía, si dejáramos que los políticos jueguen su juego, ¿no? Porque todos son, como les digo, un montón de parásitos societarios, ¿no? La política ha parasitado a la sociedad desde que existen las repúblicas, desde los romanos. En verdad poco o nada le aportan. Nuestra vida ha cambiado. ¿Qué ha cambiado a la vida de los humanos, chicos? La ciencia, ¿no? Siempre les digo, siempre aprovecho esta clase para dejar ahí la ciencia. La ciencia ha hecho revoluciones, la ciencia ha alargado nuestra vida, la ciencia, nunca los políticos. El que todavía tiene esperanza en los políticos es porque no es científico. Es la única salida, ¿ya? Entonces piénsenlo así, la dopamina es como la ciencia. Rompe esquemas, rompe status quo, rompe no sé, pues, lo que tenga que romperse para que se avance, ¿ya? Bueno, la sacan a la pobre Gretita y que mi futuro, ¿no? La ciencia va a arreglar el calentamiento, acuérdense, la ciencia va a arreglar el calentamiento, la ciencia siempre ha sido la salida del humano. Bueno, entonces, esta dopamina, cuando se lesiona, por ejemplo, en el Parkinson, esto se queda totalmente paralizado.
Cuando el subtalámico de Lewis se infarta, queda liberado el tálamo y ocurre una disquinesia terrible que es el hemivalismo. Cuando el caudado se lesiona en el Huntington, te quedaste sin vía de 2, te quedaste sin freno y ocurre corea. Así que entender esto es crucial. Lo pueden entender de repente memorizándolo, no me parece muy inteligente. Lo pueden entender así paso por paso con los signos, es fácil. Y bueno, ya si le pueden dar la analogía que hemos estado viendo, creo que nunca se van a olvidar. Así es como lo aprendí. Y de memoria prácticamente lo podemos sacar. ¿No, chicos? Pues acuérdense, ¿eh? La corteza, área 4, ejecuta con la vía piramidal. Pero no puede hacer nada el maestro de obra si un arquitecto no le dice dónde poner la columna. Esa es el área premotora. Pero el área premotora, como es corteza, requiere la autorización del tálamo, porque dice que el tálamo siempre es el que autoriza lo que entra y sale de la corteza. Pero como el tálamo siempre está a favor de la corteza, le va a decir que sí siempre. Entonces requiere todo un sistema de contraposición que son los ganglios basales. Y ahí entra el interno inhibidor, subtalámico de Lewis oculto, ahí acuérdate, ahí desde las sombras, inhiben, luego el externo que excita el movimiento vía la inhibición y la vía D1 que acelera y la vía D2 que frena. Y de esa forma es que nosotros tenemos un movimiento ordenado. Cuando yo les voy a dar la mano para saludarles, mi cerebro, mis ganglios basales entienden que debo estirar el tríceps mientras voy soltando el bíceps y recién cuando llegue a cierta distancia estiro la mano para saludar. Ese es un movimiento normal. ¿Cómo sería un paciente con Parkinson? Rígido, no podría y temblaría, ¿correcto? Entonces eso es un problema disquinésico. Muy bien, entonces acá está el resumen. El tálamo estimula, el subtálamo está en contra, la D1 estimula, la D2 está en contra y la dopamina estimula porque estimula la D1 e inhibe a la D2. Este es el resumen. ¿Tienen que saber eso? Tienen que saberlo. Hay enfermedades en cada nivel. ¿Ya está? Muy bien, entonces de esa forma el movimiento se va a ejecutar. Pero hay una diferencia. Bacán, doctor, tú has podido aprender a manejar carro, tus ganglios basales te lo han hecho bien didáctico y ya sabes manejar, agarras la caja, primera, segunda, aceleras. Pero tú puedes darte cuenta claramente, alguien que recién está manejando, que de alguien que tiene cientos de miles de kilómetros manejando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué diferencia esa persona que recién está aprendiendo a moverse a aquella que ya lo hace con una pericia? El cerebelo. Recuerden, el cerebelo, este de acá, se encarga de tres cosas importantes en el movimiento. Se encarga de la coordinación fina, final, se encarga del tono muscular adecuado y se encarga de mantener el equilibrio. Por favor, recuerden eso. Para uno poder hacer un movimiento elegante, tiene que tener su centro de masa controlado, equilibrio, si no te caes. Tienes que tener el tono de tus músculos correctamente contraídos, porque si no el movimiento se ve tosco, se ve duro, se ve que no fluye. Y finalmente tienes que tener la metría perfecta, coordinada, tanto en tiempo como en distancia. Por eso esas tres funciones se le atribuye al cerebelo. ¿Está bien? El cerebelo que coordina se conoce como neocerebelo, neo, y está a cargo del lóbulo posterior. Este que ven acá. El neocerebelo posterior coordina y acá tiene un gran núcleo que lo voy a pintar acá. ¿Cómo se llama este núcleo? Dentado. El núcleo dentado. El núcleo dentado del cerebelo, lóbulo posterior, es el encargado de la coordinación final y se le conoce como cerebelo nuevo, neocerebelo. ¿Por qué neodoc? Porque este cerebelo se va de frente, sin preguntar con nadie, a la corteza. Este cerebelo despacha con el presidente, de frente, no tiene intermediarios. Entonces las fibras del dentado vienen por el pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar superior se va sin preguntar a nadie hasta el área premotora. ¿Correcto? Se va hasta arriba. Muy bien. Eso lo vamos a ver en el resumen. ¿Ya? Entonces, el área del dentado se va sin preguntar al área 6 y al área 4, pues, ¿no? Al área premotora y al área motora. Muy bien, ahí está. Luego, entonces va a la corteza, Luego
Tienes otro núcleo, ya está coordinación, a check. Ahora con color, vamos a ver con color azul, ya, azul. Con color azul hablemos del tono. Para regular el tono, tú tienes lo que se conoce como paleocerebelo. Ojo, esta clasificación es antigua, pero es súper útil. Paleocerebelo. El paleocerebelo es el lóbulo anterior. Estos lóbulos anteriores tienen unos núcleos acá que se llaman el globoso y el emboliforme. Globoso y emboliforme, ¿ya? El globoso y el emboliforme son dos núcleos que reciben información de la médula espinal. Reciben información de la médula espinal, ¿ya? La integran, correcto, y mandan información acá al núcleo rojo contralateral. Ahí está el núcleo rojo. Y de ese núcleo rojo contralateral baja una fibra rubroespinal cruzada. Baja la fibra rubroespinal cruzada. Esta parte sí es compleja. Pero otra vez, Doc. El lóbulo anterior cerebelar se encarga de ¿qué? Del tono. Mantener mi tono muscular. Pero para yo mantener mi tono muscular tengo que tener información de cómo están mis músculos y mis articulaciones. Pues yo no podría tomar una decisión de mi músculo si no tengo información. Entonces sube las vías espinales, ¿correcto? De la médula espinal está subiendo la vía propioceptiva. ¿Recuerdan por dónde viajaba la propioceptiva? Por el cordón posterior, ¿sí o no? La propioceptiva va por el posterior. Entonces me estás avisando cómo están mis músculos, cómo están mis articulaciones, y mis núcleos globoso y emboliforme lo estructuran y luego le basan o le dan la información cruzada al núcleo rojo contralateral. Entonces recibo información del lado izquierdo, le paso el dato al núcleo rojo del lado derecho, y ese núcleo rojo manda una fibra rubroespinal, pero que se cruza y vuelve otra vez al lado izquierdo. O sea, al final recibí información de la izquierda y mando información a la izquierda, pero ¿dónde se hizo el cruce? En el núcleo rojo. El núcleo rojo recibe la información de la izquierda con el núcleo rojo derecho. Y luego ese núcleo rojo derecho le devuelve la información cruzada a la izquierda. Tú dirás, doctor, ¿qué sentido tiene esto? Es que ¿cuál es el hemisferio cerebral que está moviendo mi lado derecho? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo. Entonces, si mi lado derecho, o en este caso para el ejemplo, mi lado izquierdo, lo está moviendo mi cerebro derecho, entonces, ¿cuál es el núcleo rojo que debería intervenir? El derecho. Porque en la corteza tiene una fibra que va al núcleo rojo. No sé si recuerdan ayer. Bueno, ayer no, la otra clase. Esta de acá, el haz córtico-rúbrico. Hay un haz de la corteza al núcleo rojo. Entonces la corteza derecha le manda un haz córtico-rubro al núcleo rojo derecho para poder regular el tono muscular. Pero ese núcleo rojo derecho debe recibir información de abajo vía el cerebelo del lado que va a trabajar, que es el izquierdo. Por eso es que entra el izquierdo, el cerebelo lo cruza y luego el núcleo rojo regresa al izquierdo. ¿Me entienden? Entonces, esa es la lógica, chicos. Acá es donde se complica un poco. En verdad no creo que esto pregunten, pero estamos en básicas y la idea de básicas es saber para qué funcionan las cosas. Entonces, el núcleo rojo recibe señales de la corteza, córtico-rúbrico, ya lo expliqué en la clase pasada, y recibe señales del lóbulo anterior del globoso y el emboliforme. ¿Cuál es el objetivo? Que el haz rubroespinal baje regulando el tono, acompañando a la vía piramidal. Por eso acuérdense también la clase pasada, ¿cómo se llamaba este haz que estaba acompañando a la vía piramidal? El rubro espinal. El rubro espinal está yendo pegadito y le está diciendo cuál es el tono que tiene que mantener. Por eso cada uno de nuestros músculos se contrae con un tono que es regulado por esta vía de acá. Y ya les expliqué también cuál era la motoneurona que regulaba el tono, la gamma. Les dije la gamma, ¿ya? Muy bien. Si ya saben cómo se está articulando todo, esa es la lógica, la estructura. Muy bien. Y finalmente,
Terminamos nuestra ecuación, voy a pintarlo esto con rojo será. El equilibrio se encarga el arquicerebelo. El arquicerebelo o cerebelo más antiguo, arqui, correcto, corresponde al lóbulo flóculo nodular. El flóculo nódulo que vimos acá tiene un núcleo que se llama núcleo del fastigio, núcleo fastigial. Este núcleo fastigial recibe información ¿de dónde? Del octavo par, del octavo par. El núcleo fastigial recibe información del octavo par. ¿Ya? Y este fastigial devuelve información, ojo, está recibiendo del octavo para el equilibrio y devuelve información al sistema reticular, pontino y vulvar. Sistema reticular ponto-vulvar. ¿Qué es la formación reticular o sistema reticular? Un montón de núcleos que se encargaban de la extensión, ya les dije, la extensión. ¿Dónde lo vimos eso, Doc? Acá les puse los haces, tecto, ponto y bulbo reticulares. Les dije la clase pasada, tecto del mesencéfalo, ponto del puente y bulbo reticulares. Esos tres haces se encargan justamente de conectar la señal que está mandando el fastigio. ¿Para qué? ¿Para qué reflejo? El reflejo de extensión. Ya les expliqué el por qué, ¿no? Yo estoy caminando y me empujas. Tú al empujarme mueves mi centro de masa. Mi octavo par se da cuenta y lo primero que hago, me agarro, pues, ¿no? Y me agarro de otra persona o me agarro de lo que haya, porque es un reflejo. Ya les dije, ¿no? Agarras a tu gatito, lo tiras y se va a voltear, ¿no es cierto? Es un reflejo para que se extiendan sus músculos antigravitatorios y ¡plop! Cae. Justo hoy día me pasaron un video, esos de Facebook, donde están haciendo experimentos no sé por qué me pasaron, ¿eh? Pero como los gatitos los tiran, ¿no? Los voltean al gatito y los sueltan, pues, ¿no? Y el gatito, su reflejo, se da la vuelta y cae parado. Pero cuando están en gravedad cero, cuando los aviones están practicando en la NASA, gravedad cero, los sueltan al gato y el gato ya no puede hacer su reflejo. No puede, o sea, el gato ya está ahí, es un mate de risa porque el gatito quiere voltearse, pero como no tiene la señal del sistema vestibular, porque obviamente es un reflejo, no es consciente el gato de eso. Nosotros sí podemos controlarlo, pero el gato no. Entonces no tiene la señal de la gravedad, porque los semicirculares, el utrículo y el sacro no tienen la gravedad para los otolitos. Entonces el gatito ya no puede hacer, y ese reflejo totalmente anulado. Entonces ahí en el video te muestran, es un video de neurofisio, pues, ¿no? Como el reflejo de la postura depende de la gravedad. Sin gravedad no se puede, porque no tienes la entrada del octavo par. El octavo par no manda nada, entonces no se puede hacer el reflejo. O lo manda mal y el gato no sabe para qué posición pararse. ¿Ya? Ahí de repente googleando lo pueden sacar, pues, ¿no? Pongan ahí gravedad cero, reflejo de postura de gatitos. De repente sale. Me lo pasaron por Face. Bueno, entonces ahí solamente lo que aprovecho es comentarles de que este es un reflejo que necesita de la gravedad. La gravedad. ¿Para qué? Para hacerlo. ¿Ya? Muy bien. Ahí de repente en el braille le voy a pedir a José que me lo proyecte. Bueno, chicos, esto es el resumen de cerebelo. Ahora, ¿qué me falta hablar? De esta neurona, la neurona de Purkinje. Es una super neurona, Purkinje, ¿ya? Miren cómo es este sistema. ¿Se acuerdan cuál era el cerebelo que hablaba de frente con el presidente, con la corteza? El neo. ¿Correcto? El lóbulo posterior, el que lo irriga la pica, el de la coordinación final. Entonces, acá habíamos dicho que las fibras del núcleo dentado se iban a la corteza, ¿verdad? Pero, ¿y de dónde viene la aferencia? De la misma corteza. Entonces, la corteza también manda fibras directas acá, para que se articule. Entonces, la corteza manda fibras directas de entrada, aferencias cerebelosas, y el dentado manda eferencias cerebelosas. Ya, o sea, Doc, ¿me está diciendo que el dentado lo piensa todo? No, en la vida. El dentado no puede tomar esa decisión. Entonces imagínate que te están viniendo arriba 100 movimientos en cola, 100 movimientos, muy bien. El dentado va a responder con 100 movimientos, muy bien. ¿Y cuál es su trabajo? Filtrar los que no son necesarios. Entonces manda a la corteza 100 movimientos y el dentado le devuelve solamente 50 movimientos. Los otros 50 los ha anulado. ¿Por qué, doctor? Porque no eran necesarios, iban a ser movimientos torpes. ¿Ya? ¿Y cómo consigue eso? Justo por la neurona de Purkinje. Acá miren, esta es una neurona de Purkinje, la voy a dibujar acá.
Ahí está. La neurona de Purkinje, como puedes ver acá, es una neurona, es la más arborizada de todas las que existen en el sistema nervioso. Miren la cantidad de dendritas que tiene, es la más arborizada. Vimos en la clase pasada las dendritas que veían, la aferencia, las señales de entrada, y tiene un solo axón de salida, como ves acá en el dibujo, que es inhibitorio. Entonces, por cada 100 estímulos que le llegan al dentado, las células de Purkinje se encargan de inhibir a los que no son necesarios, para que solamente salgan los que son necesarios y el movimiento se haga fino, fino. Y esas dendritas, ¿qué información creen que están jalando? De toda la corteza. Están viendo tu tono, tu equilibrio, están viendo todo. Incluso están viendo el aprendizaje motor que hubo, para ver qué va y qué no va. Por eso cuando una persona, por ejemplo, les pongo siempre el ejemplo, ¿no? Los cirujanos, cuando recién están aprendiendo, están mirando, pero estresados, que el punto, ¿no? Cuando ya saben, tranquilos, parece que están tejiendo, ¿no? Y te hablan en la sala, y sepa tijera, y tal, y tal, y tal, ¿no? Y a veces tú mismo dices, ¿cómo hacen? Pues, ¿no? Porque es su coordinación. Su cerebelo está tan fino que ya saben exactamente, y mejor si tienen un equipo de cirujanos, ambos cerebelos están inclusive coordinados. Él ya sabe, estira la mano y está dando la pinza. Con su enfermera igual, Entonces esa coordinación solo se consigue inhibiendo al movimiento torpe. ¿Y quién lo inhibe? La Purkinje. ¿Por qué? Porque la Purkinje recibe toda la información que se requiere para mandar la inhibición. Como ven, es súper interesante, ¿no? Y es súper lógico. Por eso cuando falla esta neurona o este cerebelo posterior, ya no estamos coordinados y se nos prohíbe manejar carro o hacer cualquier instrumento, cualquier con más de 0.5 gramos de alcohol, pues, ¿no? Porque ya ningún humano con 0.5 gramos de alcohol en sangre puede coordinar un movimiento fino y hacerlo bien. No puedes manejar maquinaria, no puedes operar, no puedes hacer nada, ¿correcto? Entonces esa es la explicación. Esa es la explicación, porque por más trome, tigre que seas, con alcohol se inhibe esta zona y no se puede hacer bien la coordinación. Muy bien, entonces esta era la parte más difícil, espero que haya quedado claro.